tal? Resolveremos el siguiente problema de libro Fundamento de Mecánica de Fluidos de Munson y dice lo siguiente. Un tapón en el fondo de un tanque presurizado con forma cónica, tal como se muestra en la figura. La presión del aire es de 40 kilopascales y el líquido en el tanque tiene un peso específico de 27 kilonewtons por metro cúbico. Determina la magnitud, dirección y línea de acción de las fuerzas ejercidas sobre la superficie curva del cono dentro del tanque debido a los 40 kilopascales de presión y el líquido. Aquí primero les aclaro que este peso específico se refiere al producto entre la densidad y la gravedad, ¿no? Y lo otro es que este problema pues nos tienta a utilizar el principio de Arquímedes y establecer el empuje, ¿no?, que genera la presencia de este cono sumergido dentro del líquido. Les adelanto que no aplica dado que no se encuentra de manera totalmente sumergida y no existe presión por parte del líquido en la parte inferior del cono. Entonces esto tiene de forma incompleta lo que viene siendo el poder aplicar, ¿no?, el principio de Arquímedes para resolver este ejercicio. Bueno, empecemos. Primero pues hay que reconocer que si yo le hago un corte a este cono, pues va a tener la forma de un triángulo. Y al ser un cono sabemos que sus ángulos inferiores pues son idénticos, es decir, tenemos un triángulo isósceles. Pero aún más, el ángulo del superior es de 60 grados y como la suma de los ángulos debe ser 180 y es isósceles, pues tendríamos que este mide 60, este 60 y este 60. Esto implicaría que estaríamos hablando de un triángulo equilátero. Ahora, hemos definido estas medidas en lo que viene siendo la mitad de la base como R, que representa el radio, y pues la altura H mayúscula. Como es un triángulo equilátero, pues podríamos tomar medio triángulo del mismo y sabemos que pues, su altura vale h, su base r, y al ser equilátero pues sabemos que su hipotenusa tiene que valer 2r. Aplicando el teorema de Pitágoras, dado que es triángulo rectángulo, nos quedaría lo siguiente: h y r son catetos, 2r la hipotenusa. Desarrollamos el lado derecho, nos queda 4r cuadrada, le restamos r cuadrada, nos quedarían 3r cuadrada del lado derecho, despejamos r y nos queda de la siguiente manera, ¿no? Aquí hay que ver que el 3 pasó dividiendo, le sacamos raíz y nos queda que r es igual a h entre raíz de 3. Bueno, la necesidad de este cálculo es debido a que nosotros contamos con la altura de lo que viene siendo el tapón, que es de 1 metro. Aclaro, no es el cono completo, simplemente la parte sumergida, y ocupamos saber, ¿no?, lo que viene siendo el radio de la base de la parte sumergida del cono. Entonces ya sabríamos que a través de esta expresión podemos calcular dicho radio. Por otro lado, pues este ejercicio pues requiere tener conocimiento de la superficie donde estamos haciendo el análisis de la suma de fuerzas. Pues tenemos la forma de un cono y lo más natural es que vayamos a documentarnos y revisar cuál es la ecuación general de un cono. En este caso tenemos esta expresión general donde se permite que este plano de corte pueden ser elipses. Sin embargo, no es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso esto corresponde a un círculo. ¿Qué vemos aquí en la ecuación del cono? Pues vemos tres parámetros. A y B representan los semiejes en la parte elíptica y C representa la altura del cono. Aquí pues esto coincide con lo que estamos observando, solamente que estaremos interesados en el cono inferior. Aquí hay que aclarar, ¿no?, que el cono inferior tiene un dominio de z en la parte negativa. Como he dicho, ¿no?, que esta es una sección circular, los semiejes son idénticos y de hecho corresponden al radio. Quiere decir que donde va el parámetro A y B tendremos que utilizar radio y donde va C tendremos que utilizar la altura. ¿Listo? Aquí al lado derecho he puesto los rangos de validez de la región de la superficie donde queremos hacer cálculo de fuerzas. Vean que X va desde menos radio a más radio, ¿no? Hay que entender que es un círculo completo, lo mismo con Y, pero Z hay que tener cuidado con ello, ¿no? Z empieza en menos H, donde empieza lo que viene siendo su base y termina en 0, ¿no? Hay que entender que estoy del lado negativo del eje Z.
Bueno, ¿qué más ocupo? Ocupo conocer los vectores unitarios sobre la superficie de curva del cono. En este caso, generalmente si yo identifico una función de este tipo igual a cero que represente la superficie de curva, con eso bastaría para encontrar este vector unitario. En realidad lo logro si yo hago esta definición. Vean que es la misma ecuación anterior, solamente que lo que hemos hecho es igualar a cero la expresión anterior y esa nueva expresión despejada pues la definimos como la función de interés. De hecho, cuando se cumple la condición de arriba, obtenemos la ecuación anterior. Ahora, ¿por qué hacerlo de esto? Porque si tenemos la familia de todas las capas de conos de este sistema. Entonces esto nos permite a nosotros aplicar la siguiente herramienta. Si quiero calcular el vector unitario, pues le saco el gradiente de la función y lo divido entre la norma de dicho gradiente. Vamos empezando con el gradiente de la función. Básicamente es S1, aplicar el operador nabla sobre la función f. Aquí les recuerdo cómo se aplica el operador sobre un escalar. Es básicamente obtener las derivadas parciales, multiplicarlo por su vector unitario respectivo y sumar cada uno de estos resultados. Vamos derivando. Véase que cuando derivo parcialmente la expresión respecto a x, el único término de valor es el primero, dado que los otros dos se anulan. Y de hecho, del primero, lo único que se deriva sería x cuadrada, que se vuelve 2x. Aquí tengo el primer componente. Lo mismo aplica con el segundo término. Podemos ver que el primero y el tercer término se anulan y solamente tengo que derivar el segundo término, que se vuelve 2y entre r cuadrada, que está aquí. Y lo mismo al final. Véase que los primeros dos se anulan, dado que estoy derivando parcialmente respecto a z. Aquí y es constante y aquí me quedaría menos 2z entre h cuadrado. Pues bien, ahora hay que sacar lo que viene siendo la norma. Y bueno, para sacar la norma, jóvenes, simplemente es tomar los elementos, elevarlos al cuadrado, sumarlos y a esa suma sacarle su raíz. Aquí vamos a darle un poquito de álgebra para acomodar de mejor manera la expresión. Aquí lo que he hecho en este siguiente paso, veo que el 2 aparece en todos lados, lo extraigo como 2 cuadrado, pero si lo saco fuera del radical sale como 2. También puedo observar que esta h cuadrada la puedo extraer, pero solamente del tercer término. Si yo la quisiera extraer, saldría como h, nada más que no aparece en el primero y en el segundo término. Entonces ahí tendría que indicarla que está multiplicando, para que la ecuación siga siendo igual de válida. Y por supuesto, ¿no? Veo que r cuadrada es factorizable de los primeros dos términos, entonces me queda la expresión de esta otra forma, ¿no? Aquí les aclaro, ¿no? Que tengo r cuadrada al cuadrado. Quiere decir que tengo dos veces o dos factores de r cuadrada. ¿Sí? Uno se queda afuera, otro se queda debajo de cada una de las expresiones del primero y segundo término. Bueno, lo que podemos hacer ahora es identificar que esta expresión se parece a la fórmula del cono. Aquí está, miren. ¿Sí? El lado izquierdo tiene su equivalente porque esta es la fórmula que describe la superficie del cono. Entonces lo que podemos hacer ahora es sustituir este resultado y nos quedará de esta manera. Vean, donde tengo esta suma, tengo que equivale a z cuadrado sobre h cuadrado. Ahora pues puedo factorizar z cuadrada sobre h cuadrada, sacarlo. Incluso al sacarlo pues me va a quedar una z afuera y una h. La razón de quitar el cuadrado es obvio, ¿no? La raíz está actuando sobre los cuadrados de las variables. Entonces me queda de esta otra forma. Y ya tengo lo que viene siendo el gradiente y tengo lo que viene siendo su magnitud del gradiente. Ahora lo que tengo que hacer es dividir. Aquí pues he puesto ya el resultado directo, pero básicamente lo que hice fue tomar el primer término y dividirlo entre este factor. Aquí observo que los dos se eliminan, que x queda dividido entre z y que h cuadrada queda acá arriba. Y claro, ¿no? Este factor o esta raíz tiene que estar indicado que divide. Lo mismo pasará con el segundo término, pero en vez de quedar x queda y. Y aquí ni se diga, ¿no? Con el tercer término. Aquí este factor es idéntico a esto, se elimina totalmente y solamente me queda la división entre la raíz cuadrada. Bueno, ya sin tanto cálculo adicional, poniendo el resultado, pues tendremos esta expresión, ¿no? Vean que aquí estoy indicando que sigue dividiendo entre el radical y aquí aparece lo que he comentado. Pues bien, aquí hemos logrado obtener la forma de los vectores unitarios. Ahora, ¿qué más ocupamos? Ocupamos conocer cómo es la presión en la columna de líquido. Pues bien, yo sé que en la cámara de aire, incluso
incluso en la interfase la presión es la presión del gas. Entonces para esto vamos a hacer una siguiente subdivisión. Vamos a subdividir el segmento de donde empieza Z, donde está Z0 hacia abajo, vamos a llamarle un segmento H, que es lo que dijimos que era la altura del cono sumergido, y todo lo que la distancia que hay desde la punta hasta la superficie le vamos a llamar H'. Vea que H vale 1 metro y que H' por diferencia tiene que valer 2 metros. Ahora, vea que Z está en el vértice, ahí donde Z debe ser 0. Quiere decir que acá arriba Z debe ser H' y acá abajo debería de ser Z igual a menos H. Vamos empezando con la parte superior. Cuando Z vale H', es decir, que estoy en la superficie, pues tengo la presión del gas. Cuando estoy en el vértice, es decir, Z vale 0, pues tengo la presión del gas más la presión de la primera columna de líquido, que sería ρg por H'. Y cuando estoy acá en el fondo del recipiente, pues tengo que estoy ubicado en Z menos H. Hay que recordar que Z es negativo de aquí hacia abajo y tendría la presión del gas, la presión de esta columna, que es ρgH', y la presión de la columna de abajo, que es ρgH mayúscula. Sin embargo, pues yo ocupo una función que describa la presión en términos de la variable Z. Entonces, una expresión que describe adecuadamente el comportamiento de estas tres expresiones, pues vendría siendo esta, ¿no? Véase que si yo agrego H' aquí en Z, estos dos términos se anulan y termina quedando la presión del gas. Por otro lado, si Z vale 0, me quedo con estos dos términos que corresponde a esta cantidad. Y no se diga, ¿no? Cuando estoy en el fondo, Z vale menos H, lo sustituyo, estos negativos se vuelven positivos y me queda ρgH más, junto con estos dos que ya tenía, y se vuelve toda esta expresión. Bueno, esto lo logro porque yo sé que la presión es una función lineal de Z, que tiene que tener un intercepto más pendiente por el valor de Z. Y yo sé que como estoy en la parte negativa, pues Z lo tengo que poner negativo para cuando agregue ese valor se vuelva positivo y siga adicionando un efecto de presión. Bueno, pues esto lo pueden llevar como tarea para tratar, busquen una manera de lograr esta expresión. Yo lo hago de manera intuitiva basado en la experiencia que ya tengo. Bueno, como resultado sabemos que el diferencial de fuerza es la presión por el vector normal en la superficie y el diferencial de superficie donde queremos evaluar ese diferencial de presión. Este resultado ya lo tenemos, dos diapositivas atrás, una diapositiva atrás. Y aquí me gustaría aclarar lo siguiente. Nosotros sabemos que los valores de X y Y, por ejemplo, si estuviéramos en el cuadrante positivo, X y Y serían positivos. Pero sabemos que en cualquier parte del cono Z es negativo. Quiere decir que este número o este componente es negativo, este es negativo y no se diga del componente Z, que también sería negativo. Exactamente en este caso, pues menos 1 dividido entre este radical. Pues bien, si yo agregara número y hiciera cálculos, vería que el vector tendría esta forma. Fíjense que el vector unitario, como lo hemos calculado, el cual es normal a la superficie del cono, pues apunta sobre la superficie. Por eso no ha habido necesidad de poner el signo negativo. Aquí el detalle es que cuando uno obtiene estas expresiones, ustedes saben que yo lo que terminé fue restándole lo que viene siendo el término menos z cuadrada sobre h cuadrado. Pude haberlo hecho al revés o haber definido la diferencia al revés. Si lo hubiera hecho al revés, entonces el vector unitario me hubiera quedado apuntando hacia arriba. Hay que tener cuidado con eso, siempre hay que hacer una evaluación numérica rápido y ver más o menos qué dirección tiene el vector unitario para poder establecer si apunta hacia la superficie o apunta fuera de la superficie. En este caso me tocó hacia la superficie. Pues yo quiero obtener la fuerza, pues tengo que integrar la superficie curva del cono. Es una tarea bastante compleja hacerlo. Entonces nosotros tenemos una opción. Nosotros podemos mapear la integral de una superficie a otra superficie. Por ejemplo, aquí en vez de integrar sobre la superficie blanca, mapeamos e integramos sobre la superficie proyectada. Para ello podemos usar este teorema de integración, donde lo que estamos haciendo es efectuar la misma integral, solamente que hemos cambiado de lo que viene siendo la superficie de integración. De tener la superficie de interés a tener una superficie proyectada en el plano XY.
Claro, ¿no? En este caso, pues se nos facilita porque los diferenciales en el plano XY serían de X de Y y esto pues trae un costo introducir este factor de reescalamiento del sistema. Afortunadamente también nuestro sistema tiene la misma estructura. Vamos a proyectar, vean, de hecho aquí ya está proyectada. Vean, tengo esta sombra en el plano XY y la sombra de un cono pongamos que tengo una linterna alumbrada que alumbra sobre la punta del cono o sobre la base del cono, me proyectaría un círculo. Entonces, esto facilita realmente el cálculo. Y bueno, de hecho, esta sombra proyectada pues equivale a esta región R. Y este círculo está dada por esta expresión de x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Entonces vamos a hacer el cambio de mapeo. Vamos a integrar sobre la superficie gris en vez de integrar sobre la superficie de interés. Claro, hay que hacer la transformación correspondiente. Nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces simplemente hemos agregado o hemos hecho el cambio diferencial y aquí aclaro, ¿no? Ya no aparece superficie del cono, aparece superficie SP que significa superficie proyectada. Bueno, aquí viene la parte más difícil, ¿cómo integrar un círculo? Pues para integrar un círculo generalmente uno define un valor de X o un valor de Y constante y la otra variable la integra de un lado hacia el otro lado. Yo, por ejemplo, si yo dijera que X vale 5, pues yo tendría que despejar Y cuando X vale 5 y me daría cuenta que iría desde un valor negativo de Y a un valor positivo. O al revés, si yo definiera un valor de Y en específico, X iría de despejar esta expresión de un valor negativo a un positivo. Entonces, básicamente lo que hacemos, en este caso yo he decidido variar Y de menos R a más R y al variar, durante esa variación Y permanece constante y la otra integral de X pues tiene que variar a través de esta fórmula o el despeje de la misma. Bueno, aquí les presento cuáles serían los límites. Vean, Y es el que varía al final o en pocas palabras, cuando elijo un valor de Y, los valores de X están definidos por estos valores, ¿no? Que es un despeje de esta cantidad, uno negativo y otro positivo. Procedemos con la integración, pero para eso hay que calcular algunas expresiones previamente. Por ejemplo, este producto punto. Vean que lo único que hacemos es tomar la expresión de arriba, hacerle producto punto con el vector unitario k. Este se va, este también, y me quedaría menos k punto k, y eso me da menos 1. Y claro, ¿no? El denominador. Entonces, de esta expresión solamente sobrevive el tercer término dividido entre el denominador. Pero es valor absoluto, este es negativo, pues queda de manera positiva. Ahora voy a hacer el cociente entre n y este escalar. Y pues básicamente es tomar esto, que está dividido entre este denominador, y dividirlo entre 1 sobre el mismo denominador. Aquí si nosotros aplicamos la regla de los extremos, veremos que estos dos factores se van a eliminar y solamente me voy a quedar con esta expresión. Yo les sugiero que tomen una libreta, que hagan los cálculos que yo les comento, hagan la sustitución y verán que tengo razón en este resultado. Pues bien, ya tenemos toda la información, ahora hay que pasarla en nuestra expresión de integración y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la expresión de la presión, básicamente hemos sustituido y acá, pues n entre este factor de escala, pues es el resultado anterior. Entonces, nada más que aquí hay un pequeño detalle, estamos haciendo integral en x y sin embargo sigue apareciendo z. Bueno, hay que recordar que z depende de x y y, no está libre porque estamos trabajando sobre esta superficie, hemos perdido un grado de libertad. Entonces, podemos tomar la ecuación de lo que viene siendo la superficie del cono, de la parte curva, y ahora lo que tendríamos que hacer es despejar z. De manera rápida les presento el resultado. Lo que hice fue factorizar r cuadrada. El h cuadrada pasa multiplicando hacia el otro lado. Vean, h cuadrada entre r cuadrada y luego saco raíz cuadrada. Pues a h, r y z no hay problema, se le puede sacar, pero x más y cuadrada no se le puede, queda indicado. Y el signo negativo es para recordar que estamos por debajo del plano XY, es decir, en el eje cuando z es negativo. Por eso estoy obligado a poner este signo. Ya introduciendo esta z donde corresponde, iría aquí, aquí y aquí.
introducimos y nos queda de esta forma, ¿no? Entonces habrá que empezar a integrar esta expresión. ¿Cómo integramos? Pues hay que realizar la primera integral, en este caso manteniendo y constante. Y ya que realicemos la primera integral, ahora sí sustituimos los límites superior e inferior, nos va a quedar una expresión en términos únicamente de y hay que integrar en y meter los nuevos límites. Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, hay que entender que esta expresión es bastante larga y creo que lo que nos conviene trabajar con ella es a través de la obtención de los componentes del fx, fy y fz. Entonces segmentaremos este gran problema en tres problemas que nos lleven a las componentes de la fuerza. Empecemos con el primero, el componente fx. ¿Cómo logro obtener el componente fx? Pues miren, si yo a esta expresión le hago producto punto con i, estaría teniendo i.i, j.i y k.i. Hay que entender que el vector i es constante y puede entrar dentro de nuestra integral y llegar y multiplicar a todo este factor. i.i pues me da 1, pero j.i me da 0 y k.i también me da 0. Quiere decir que de esta gran expresión solamente me quedaría con esta primera expresión y estas dos serían 0. Entonces me queda de la siguiente manera, vean. Acabo de reescribir todo, aquí estoy indicando que es el producto punto, aquí estoy poniendo el resultado y he omitido los dos segundos términos. Ya no es necesario poner el vector unitario i porque hicieron producto punto entre sí, vale 1 de hecho, no lo agrego, pero bueno, esta es la expresión que tendría. Fíjense que esta expresión sí se puede integrar, sí se va a dificultar la integración. Yo les recomiendo en este punto que hagamos un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, sabiendo pues que nuestra región de integración es un círculo y eso pues facilita mucho el cálculo. Cosas a considerar. Pues x y y lo tengo que cambiar por r coseno de teta y r seno de teta respectivamente. En segundo lugar, tengo que cambiar mi operador de integración. Aclaro, ¿no? Este operador de integración es para integrar un círculo. Entonces, tomo mi función en términos de x y, sustituyo estas dos expresiones y mi nueva expresión va a ser una nueva expresión en términos de r y teta. Pero bueno, aparte tengo que cambiar los diferenciales. Ya no serían de x de y, sería r de r de teta. Y obviamente los límites, ¿no? ¿Cómo se integra un círculo? Pues el radio va desde el centro del círculo hasta su orilla. Y el ángulo, pues un círculo completo es un barrido completo o una revolución completa que iría de 0 radian a 2 pi radian. De hecho, estas son fórmulas comunes que van a ver en su manual de fórmulas cuando queremos integrar pues, una región circular utilizando coordenadas cilíndricas. Bueno, vamos haciendo las operaciones que nos piden. Voy a primero a trabajar con este radical. Vean, aquí lo pongo y hago la sustitución respectiva de x y y. Sustituyo directamente, yo sé que este cuadrado eleva al cuadrado del r y el coseno, al r y al seno. Entonces me queda r cuadrado que puedo factorizar. No olvidar que esto sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y este factor, por el teorema de Pitágoras, dentro de las identidades trigonométricas que ustedes deben de conocer, saben que esto vale 1. Entonces me queda r cuadrada por 1, r cuadrada, le saco la raíz, me da r. Pues también aparece esta otra expresión, vamos reduciéndola de una vez aquí afuera. Entonces la pongo y yo sé que x es por definición r coseno de teta. Y sé que este radical pues vale r. Hago la división y me quedo con coseno de teta. En resumen, este radical vale r y este radical vale coseno de teta. Y hay que cambiar los límites de integración simplemente. Me queda esta nueva expresión. Aquí pueden ver que aquí está r y esto es coseno de teta. Pues yo puedo observar ahora que tengo un factor que depende de r y un factor que depende de teta. Y sé que ambas variables son independientes entre sí porque vean los límites. Los límites son constantes. Por eso yo puedo hacer esta separación. Entonces, al tener límites constantes y saber que los factores depende cada uno de una variable diferente, puedo poner el producto de estas dos integrales de manera separada. Claro, habría que integrar esta expresión en términos de r y esta en términos de teta. Aquí, por ejemplo, les aclaro que la r
la multipliqué ya por la expresión donde aparecen las R's. Vean que esto primero lo indico nada más y en este segundo lo acumulo y me queda como R cuadrado. Bueno, realmente me interesa esta primera integral. ¿Qué pasa cuando la integro? Pues vean, la tomo, factorizo HR, integro coseno de teta, se vuelve seno de teta, obviamente multiplicado por h entre r, y con los límites de 0 a 2pi. Aquí aclaro, ¿no?, que seno es una función periódica y de 0 a 2pi, pues el valor se repite porque el periodo es 2pi. Y bueno, y si eso no queda claro, evaluamos seno en 2pi, evaluamos seno en 0 y nos damos cuenta que en ambos casos vale 0. Entonces el límite superior e inferior de esta función vale 0. Entonces 0 menos 0, 0. Y por HR pues sigue siendo 0. En conclusión, esta integral vale 0 y por lo tanto la componente f de x vale 0. Lo cual era de esperar porque si ustedes observan en las fuerzas en x, o más bien las fuerzas que rodean al cono, son simétricas. La única que no tiene simetría es la fuerza en la dirección z. Entonces no me resulta raro el resultado, era de esperarse de que esas fuerzas en el plano X y Y se anulen y solamente tengan un valor en lo que viene siendo la dirección Z. Vamos con el mismo procedimiento al componente en Z. Ahora vamos a multiplicar por el vector unitario J. Entonces este se elimina y este es el que sobrevive, que estaría multiplicando esta expresión. Aquí está, aquí estoy indicando el producto punto J. Aquí este primer factor lo tenemos aquí y aquí tengo el segundo factor que sobrevive y hacemos la transformación de coordenadas cilíndricas, resultados anteriores, pero ahora tengo una expresión diferente. Antes tenía x entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ahora tengo y como numerador. Pues hacemos la misma sustitución, nada más que ahora y pues vale r seno de teta y entre r pues se vuelve seno de teta. Quiere decir que aquí va r y aquí va seno de teta. Llegamos a las mismas observaciones, los límites de la integral son constantes, veo que los factores son independientes entre sí. Esas dos condiciones a mí me permiten hacer la separación de variables hablando de un aspecto integral o del operador integral y puedo tener una integral de teta y una integral de r, el mismo acomodo con r, sin ningún lío. Y ahora me centraré en esta integral. La tomo afuera, saco HR, integro seno de teta, se vuelve menos coseno de teta. Y también sé que coseno de teta es periódico, que el periodo es 2pi, y si eso no queda claro otra vez, evalúo en 2pi, evalúo en 0, y en ambos casos encuentro que vale 1. Es decir, cuando sustituyo los límites encuentro 1 menos 1. Entonces esto se elimina, se vuelve 0, y esta integral vale 0. Y por tanto, pues el producto vale 0 y la componente en y de la fuerza vale 0, acorde a lo que había comentado anteriormente. Vamos con el que es distinto de 0. Realmente lo que me están preguntando, bueno, en realidad tengo que calcular estos dos componentes para ya llegar a la conclusión que el cono está sometido solamente a la fuerza vertical. Hacemos lo mismo, ahora multiplicamos con punto K para obtener el componente en Z. Y bueno, los dos primeros se van y me quedo con el 1, no lo ocupo poner, entonces me quedo solamente con el factor que depende de la expresión esta, el primer factor. Hacemos el cambio de coordenadas, aquí no ocupamos hacer más que cambiar esta raíz y los límites de integración junto con los diferenciales. Bien, cambio los diferenciales, los límites y aquí donde aparece el radical pongo r. Multiplico esta r por estos dos, los dejo indicados y esta r pues junta con la otra y forma r cuadrada. Entonces ahora yo puedo integrar esta expresión término a término, integro r, me queda la mitad de r cuadrada, integro r cuadrada, me queda un tercio de r cubo. Si yo sustituyo ahora los límites, puedo observar que el límite inferior se anula, se hace 0. Acá también se hace 0, tanto para r cuadrada como para r cubo. Y el único límite que importa es el superior. Entonces sustituyo los superiores y en vez de que esté escrito en términos de r minúscula, queda en términos de r mayúscula. Hago un poco de acomodo. Veo, por ejemplo, que esta r elimina una r de arriba, me quedo con r cuadrada. Y bueno, toda esta expresión, si ustedes observan, no depende de teta.
Y si no depende de teta, ya en su forma acomodada que les comenté, la puedo extraer de la integral. Y esta integral, de manera directa, les puedo decir que simplemente es teta evaluada de 0 a 2pi. 0 sigue siendo 0, entonces solamente evalúo 2pi. En pocas palabras, esto vale 2pi. Lo ponemos ahí, lo acomodamos. El 2 elimina un medio de acá. Y el 2 en el otro pues queda acomodado como 2/3 y el pi aparece, ¿no? Entonces aquí ya tengo lo que viene siendo la fuerza necesaria. ¿Qué sigue, jóvenes? Pues miren, nosotros sabemos que ρg pues tiene un valor, es lo que le llamaba peso específico. Sabemos cuánto vale la presión del gas, 40 kilonewton, nada más hay que tener mucho cuidado con las unidades. Sabemos cuánto vale el radio, cuánto vale H' basado en el diagrama que establecimos, también cuánto vale H. Les recuerdo que H es idéntico a R y que H' sale por una diferencia, ¿no? Entre lo que viene siendo la altura del nivel de líquido con respecto a la altura del cono de la parte sumergida. Y es cuestión de sustituir, ahí podremos obtener lo que viene siendo pues la fuerza a la que es sometida el cono debido a la columna de líquido. Y aquí también les aclaro, jóvenes, que pues en cierta medida es negativo porque la fuerza va de arriba hacia abajo. Ahora, si ustedes hubieran aplicado el teorema de Arquímedes, ustedes encontrarían que un volumen de un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Vean, se parece mucho a esto. Excepto que hay un detalle. 1/3. Y aquí aparece 2/3. Bueno, el culpable es que la base de nuestro cono no está sometido a la presión del líquido. Por eso es de 2/3. Si no, lo contrario hubiera sido 1/3. Pues bien, lo que queda pendiente es hacer sustitución. Se lo dejo a ustedes de tarea para que tengan el valor ya numérico final de este problema. Muchas gracias por su atención.